Bueno, pues después de una semana llena de jaloneos entre el Poder Judicial y el gobierno federal, sobre todo entre Andrés Manuel López Obrador, hoy Norma Piña aceptó dialogar con los senadores en torno a los fideicomisos que podrían desaparecer. Aceptó un diálogo porque justamente la semana Ujú, pasada, pues varios senadores mencionaron, a ver, que venga la ministra presidenta de la ujú. Suprema Corte de Justicia a hablar acerca de los fideicomisos, para qué sirve cada uno y que no nos vayamos con la finta de que pues es un dispendio que Sí. pues no es incluso necesario, ¿no? Que bien podría regresar a las arcas públicas sin ninguna afectación al Poder Judicial de la Federación. Entonces, hoy Norma Piña dijo, claro, yo voy con todo gusto a platicar respecto a este tema, hablar de la importancia de los fideicomisos para defender, según ella, también los derechos laborales de los trabajadores. Ujú. Y bueno, pues va a estar bueno la discusión, porque por ahí también ya un senador de Morena ya Ujú. salió a decir, no, pero pues nosotros no queremos que venga. Sí, eso es el tema luego de la marcha de ayer domingo, Sí, en donde pues los trabajadores del Poder Judicial salieron a protestar por lo que significaría una reducción o una eliminación prácticamente de prestaciones que están contempladas en 13 de los 14 fideicomisos que desaparecen, que se extinguieron ya básicamente desde que la Cámara de Diputados así lo decidió. Ahora está el balón está en la cancha del Senado. Y ahí es donde precisamente invitaron a la ministra a que fuera a explicar qué significaban los fideicomisos realmente, sobre todo para los intereses de los trabajadores y que diera los pormenores de la utilidad pública ujú, de esos fideicomisos desde la Suprema Corte, desde el Poder Judicial de la Federación, sobre todo por una razón muy sencilla, que a estas alturas del debate no sabemos con exactitud exactamente en qué para qué se consiste utilizan, cada uno de esos 13 mm, fideicomisos, para qué sirve, cuál es la utilidad, cuáles son los montos que están en cada uno de ellos, cómo se quién se gastan. beneficia, cómo se gasta. Porque, mire, hemos estado viendo argumentos tanto de un lado como de otro, es decir, de un lado cuando se refiere a el Poder Judicial, que hablan de que son recursos que pues están ahí en estas cuentas, en estos fideicomisos, para el beneficio de trabajadores, para el beneficio de la dinámica que cotidianamente se da en pues en la movilidad de jueces y magistrados por el país, en donde no necesariamente son, cuando hay un fideicomiso, por ejemplo, que se refiere a las casas de jueces y magistrados, pero no necesariamente, eso explican ellos en el Poder Judicial, que no necesariamente son para casas de ministros, de magistrados y jueces, casas personales, sino que son casas en las que habitan cuando se hacen cambios a lo largo del país. Bueno, eso de un lado. Del otro lado, del oficialismo, tanto desde el nivel institucional del oficialismo como de la prensa oficialista, se ha dicho también muchas cosas, incluso en algunos medios o en algún medio que fue donde yo lo vi, se enumeraba fideicomiso por fideicomiso. ¿Cuál era el monto? ¿Cuál era la utilidad? ¿Quién se beneficiaba? ¿Quién se perjudicaba de esta extinción? Incluso se manejó que muchos de estos montos, de estos fideicomisos, el presupuesto público que se aprobaba año con año, por lo menos el actual, estaba duplicando muchas de estas cifras. Ujú. Bueno, pues resulta que también está en duda porque no sabemos la fuente de dónde surge esta información. Yo veía esta información en un medio digital y mostraban unas láminas que no necesariamente te especificaban la fuente, es decir, si era el Poder Judicial, si era Presidencia, si quién lo había hecho, si era Hacienda. Incluso había algunas observaciones en las láminas que ellos leían tal Mm. cual, es decir, era como estar leyendo un boletín de prensa prácticamente, pero no estaba la fuente, no estaba la especificación, y me parece que también ahí hay, todavía a estas alturas, Mucho. hay un hueco porque no sabemos exactamente para qué son esos fideicomisos. No sabemos si está mintiendo el Ejecutivo, que todos los días se para en las mañanas el presidente y dice
que es para beneficiar a los propios ministros, etcétera. Y no sabemos si el Poder Judicial está también diciendo la verdad cuando dice que no se va a afectar a los trabajadores. Entonces, en ese contexto, se le invitó a la ministra a que explique a la Cámara de Senadores, al Congreso en este caso, y ella aceptó. Ella aceptó. Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que es de Morena. Eduardo Ramírez se llama. Eduardo Ramírez dijo, pues yo la verdad no queremos a Norma Piña aquí, pues si lo viene, pues no, la verdad a nosotros no nos importa mucho, pues debería de importarle, porque es algo que es necesario a estas alturas. Dijo que no se ha emitido ninguna invitación, que en todo Oficial, caso ¿no? ha sido a título personal. O de grupo y parlamentario. Que esto, dijo, era pura politiquería por parte de Norma. Sí, bueno, pues ella ya aceptó. Y también ella dijo algo interesante, hubo sesión de la Suprema Corte, y dijo algo interesante. Mira, vamos a ver parte de lo que dijo hoy. Gracias, buenas tardes. Antes de proceder al desahogo de los asuntos que son materia de la sesión pública ordinaria del día de hoy, quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República. Los juzgadores somos los guardianes de la Constitución. Debemos tener presente que, si bien nuestro primer compromiso es y debe serlo siempre con lo que dispone nuestra ley fundamental, no podemos ser ajenos a la voz de la gente, no podemos ser indiferentes al clamor social, insensibles a las necesidades de las personas, especialmente a las de mayor vulnerabilidad. Nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Me dirijo a ustedes, señoras y señores ministros, pero me dirijo también a la sociedad con humildad y responsabilidad, consciente de que no podemos fallarle a las personas que acuden a juzgados y tribunales para que sus asuntos, en los que frecuentemente están en juego su familia, su patrimonio, su seguridad e incluso su vida, sean resueltos en tiempo y forma sin demora. Bueno, pues ahí está lo que dijo la ministra. Bueno, también le mandó un mensaje al presidente, es decir, al presidente y a todo el oficialismo, en estos términos, mire. Al mismo tiempo, con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión. Al mismo tiempo, con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Estamos comprometidos a preservar este principio, aplicarlo con integridad y con el mayor alcance, siempre en beneficio de la sociedad. Bueno, a ver, ahí está la importancia de la transparencia. Para quienes de pronto preguntan, ¿pero para qué sirve la transparencia desde el gobierno? Pues para que la oposición esté machacando al lugar. No, sí, tiene un sentido. Hasta este momento no tenemos claridad, ni del Poder Judicial, ni de la Presidencia de la República, ¿para qué carajos sirven los fideicomisos de ese poder? Nadie nos ha explicado con detalle, cosa que es un derecho que tenemos todos, saber con precisión en qué se están utilizando estos recursos, si realmente se están duplicando los montos, si realmente
el Poder Judicial está haciendo guardaditos que de manera ilegal ha venido haciendo desde hace muchos años por cuestiones que no sabemos, pero que de pronto surgen, nos dicen, es que se hacen guardaditos y se hacen fideicomisos y se van engrosando. Bueno, eso es ilegal, pero no sabemos si es cierto. Entonces, en ese sentido, la importancia de la transparencia es que a estas alturas, ese debate, que me parece que es un falso debate, no debería de estarse dando. Simplemente ya tendríamos como mucha claridad quién está mintiendo. Si el presidente de la República o los ministros, en este caso, los ministros de la Suprema Corte que están respaldando esta idea de que los fideicomisos que se han extinguido o que están en proceso de extinción por parte del Congreso, pues solo benefician a los trabajadores del Poder Judicial en su conjunto. En ese sentido, me parece que es muy grave porque pues estamos inmersos en una guerra de engaños en la que ni los periodistas hasta este momento hemos sabido a ciencia cierta para qué sirven estos fideicomisos. Y hay que decirlo, los fideicomisos son entidades financieras muy complicadas, son instrumentos financieros muy complicados porque están bajo el secreto bancario. Entonces no es tan fácil de pronto obtener la información relacionada con un fideicomiso porque es secreto bancario. Entonces en ese sentido tiene que ser una autoridad competente la que dé a conocer, tanto puede ser el Poder Judicial, como puede ser la Secretaría de Hacienda, como puede ser otra entidad financiera. En ese sentido, por eso se ha complicado saber a ciencia cierta para qué sirven los fideicomisos, quiénes se benefician de ellos, y hemos estado inmersos en una guerra demagógica en las últimas semanas. Sí, y sobre todo, como dices, como no hay tanta claridad, se dan mensajes ambiguos. Por ejemplo, yo rescato uno de la ministra que dice, no podemos fallarle a quienes acuden a nosotros. La impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente. Entonces es como, ¿me está diciendo que si quitan esos fideicomisos va a haber un retraso en la impartición de justicia o va a haber problemas en en el flujo de trabajo que lleva la Suprema? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces sí vale la pena rascarle un poquito más, y qué lástima que se va a perder esta oportunidad de que la ministra presidenta vaya y explique para qué sirven estos fideicomisos, de dónde salen, para qué va cada centavo. Porque el Senado, o por lo menos Morena, dijo, no, aquí no lo inventamos. Digo, Morena quizás no la reciba, pero seguramente la recibirá, recibirá otro grupo parlamentario, seguramente el Frente Amplio y sus 3 grupos parlamentarios, incluso hay otro grupo por ahí independiente, que se llama, no sé cómo se llama este frente donde está Germán Martínez, Madero, en fin, pero seguramente van a recibir a la ministra, y qué bueno, seguramente ella aclarará, ojalá, porque al no estar Morena, pues tampoco va a haber una interlocución crítica, simplemente van a dejar hablar a la ministra y van a dejar que diga lo que quiera, y en ese sentido, pues también es un problema. Vamos a ver qué dice en caso de que se concrete esta visita al Senado a explicar en qué consisten los fideicomisos, pero bueno, lo que sí es un hecho es el enfrentamiento de estos poderes que no deja nada bueno. Me parece que la degradación de la que hablábamos, que está todos los días yendo en ese camino en el que los políticos han llevado al INE, me parece que es exactamente el mismo camino en el que están llevando a la Suprema Corte, el Poder Judicial, y en ese sentido me parece que es una mala noticia. Pero bueno,